llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. La gloria sublime. Cuando hablamos de la gloria sublime es centrar nuestra mira y nuestro enfoque en Dios, no en nosotros. Centrar la mira en Él como el Dios que todo le puede y que merece toda la exaltación, y no en nosotros. Y ese es uno de los graves problemas, diría yo el principal, que el ser humano ha vivido por toda la historia, al punto de creerse que lo importante es Él, que lo importante soy yo. ¿Eh? ¿Sabe? Lo importante no soy yo, ni es usted. Lo importante es Dios. Y cuando miramos todas estas narraciones de lo que Dios hizo, con este pueblo, y escoge el mismo pueblo, ¿para qué lo escoge? Lo escoge para alabanza de la gloria de Él, como escogió la iglesia y a todos nosotros, para Él glorificarse, no para darnos bienestar. ¿Cuántos viven pensando y amargados con Dios porque Dios no les da bienestar? Ese no es el enfoque correcto. El enfoque correcto es Dios nos escogió para alabanza de su gloria, y eso quiere decir que Él hace lo que quiere y nos pasa por donde quiera. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Ay, entonces la idea es que Dios va a hacer conmigo, me va a poner, mejor dicho, presidente de la República para Él ser exaltado. No. Mire la situación que estamos leyendo, ¿no? ¿Cómo fue glorificado Dios ahí? Eso es lo que vamos a ver. Dice el versículo 14, ¿no? Comenzando desde el 14, paso a paso en el texto. Ahí en la pantalla aparecen algunos textos claves, unas cosas resaltadas y unos resúmenes para que los tengamos en cuenta. Entonces dice, toda la congregación gritó. Cuando dice que la congregación gritó, ¿por qué gritó? Bueno, dice que gritó, dio voces. ¿Qué más dice? Lloró, se quejaron. ¿En qué momento y por qué lo hicieron? Si usted mira un poquito atrás, el acontecimiento anterior, ¿cuál fue? Exactamente después de que Josué y Caleb dicen que sí se puede entrar a la tierra. Pero el pueblo estaba pensando, pero si nos metemos allá nos van a matar, nos van a acabar. No nos va a ir bien, estaban pensando en eso. Y entonces el pueblo dice, no, aquí no. Y entonces mire cómo gritan, lloran, hacen de todo, ¿cierto? Versículo 2, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, eso era mejor que lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que ellos dicen ahí, ¿no? Ojalá muriéramos ahorita acá. Como decimos y dicen muchos hoy, mejor es morirnos. Es la misma idea, ¿no? Pero ¿por qué ellos estaban diciendo eso? Porque querían que todo fuera fácil. Les estaban hablando de más sufrimiento y ellos no querían eso. ¿Ven? ¿Qué más sucede ahí? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a la espada, dice. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Brillante idea ahora. Con toda esta situación, este panorama, oiga, mejor es volvernos a Egipto. ¿Ustedes se imaginan ese razonamiento en ese momento? 400 años viniendo de la esclavitud más terrible, y ahora Dios, porque los lleva rumbo a la tierra prometida, ellos dicen, no, mejor volvernos allá. Mejor volvernos allá. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué es eso? Eso se llama insurgencia, rebelión contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué rebelión contra Dios? Porque Dios les había dicho, lo saco de aquí y lo llevo rumbo a la tierra prometida. Allá Canaán. Y ellos dicen, no, volvámonos atrás.
un pueblo perdido totalmente, que prefería las cosas de este mundo, los deleites momentáneos de este mundo, y estaban dejando a un lado al que les había mostrado de muchas maneras que era el Dios Todopoderoso. Terrible, ¿cierto? Terrible el ser humano, terrible nosotros, terribles ellos, ¿no? Los israelitas. Entonces, ¿qué sucedió? Miren el versículo 10, vamos a estar saltando algunos textos, porque después de que hay una reprensión ahí de Josué y Caleb, que hablaron contra esto, mire lo que dice en el 10. Entonces toda la multitud habló de ¿qué? Apedrearlos. ¿Y eso qué quiere decir? Ellos tenían montada su rebelión y al que iba en contra de eso, ¿qué le dijeron? Pues matémoslo. Porque apedrearlo era cogerlo a piedra y matarlo, ¿no? Entonces mira hasta dónde llegó este pueblo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a ese punto? ¿En qué podemos concluir? ¿Sabe por qué? Porque no tienen el bienestar que querían. Porque no tienen la carne que querían. Y entonces Dios no vale, Dios no es Dios, porque no se acomoda a mis deleites. Y nunca reconocían realmente el Dios que hizo todas esas señales, sino que se fueron contra él. ¿Iban bien? Ellos creían que estaban bien, porque dijeron, nombremos un capitán que nos lleve otra vez de vuelta. Que iban bien, podrían pensar, ¿no? Como la loca. ¿Se acuerdan del chiste de la loca? Sí, eso. Que la loca decía, como vamos, vamos bien. Pero la llevaban a arrastrar de las mechas, ¿no? Y ella decía, vamos bien. Entonces, primero que todo, vemos ahí la rebelión de la congregación de Israel. Todo el pueblo de Israel, toda esa congregación estaba rebelada contra Dios. Solo quedaban por ahí dos que estaban bien centrados. ¿Cómo les parece? Entonces ahí note que podrían haber muchas lecciones para nuestra vida, ¿no? Una, la que ya mencioné. No es cierto. Y en la obra de Dios y en los asuntos de Dios la mayoría no manda. No ese es el ideal de Dios, no esa es la forma de gobierno de Dios. De ninguna manera. Entonces, al hablar de la rebelión, tenemos que hablar de que la rebelión nace de un corazón que caído, como el que tenían estos israelitas, caído, llevado por el pecado, que busca el control que nunca, oiga bien, que nunca puede tener. Porque el ser humano siempre busca tener el control, pero hay cosas de las cuales él sabe que nunca lo va a poder tener. Y cuando sabe que no lo puede tener, ¿qué hace? Se rebela. Y eso es lo que se deja ver ahí. Usando manifestaciones. Entonces empieza a usar una serie de cosas. Manifestaciones. Salgamos y gritemos y echemos pie y toda esa cosa, ¿para qué? ¿Eh? Quejas, ¿qué más? Reclamos, manipulación, amenazas. Todo eso fue lo que el pueblo usó y todo eso es lo que usamos cuando nos rebelamos o nos queremos rebelar. Lo triste es que es contra Dios, ¿no? El que les había mostrado de muchas maneras quién era. Sin embargo, ellos se rebelaron. ¿Por qué? Con Dios no podían. Contra ese Dios, ellos estaban totalmente fuera de control, porque no podían controlar. El que tiene el control es Dios. Y a veces suceden esas reacciones en nosotros, ¿no? Como sé que no puedo tener control de eso, entonces me amargo la vida con Dios, en vez de caer de rodillas, reconociendo quién es el importante. La segunda cosa que vemos ahí, vamos a mirar 4, versículo 14, capítulo 14, versículo 6 al 9. Y ahora enfoquémonos en la manifestación de la fe, cómo la fe está en medio de esa rebelión también. Y en este caso, pues tenemos que hablar de Josué y, por supuesto, Caleb, que eran los dos que en medio de todo eso se mantenían firmes. Mire, otra lección. Así haya la incredulidad y rebelión terrible, sí es posible mantenernos firmes en la fe. ¿Cómo les parece? Quiere decir, no seguir a la mayoría.
Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? ¿Qué frase tenemos ahí? Rompieron sus vestiduras. En términos de nosotros, ¿qué serían? Norma, ayúdenos con un término. Rasgaron sus vestiduras. ¿Eso qué es? Les dio piedra. Se enfurecieron, puede decirse. Recuerde que eso no es pecado, ¿no? Pecado es cuando eso nos lleva a cosas malas. Pero dice que rompieron sus vestidos. Y uno puede ir un poquito más allá. ¿Y por qué estos reaccionaron así? Rasgaron sus vestidos, pero ¿qué está pasando aquí, no? Porque en la mente de ellos estaba el Dios ese que abrió el mar, que hizo tantas señales y todo eso. Y ahora mirando a ese pueblo, oiga, ¿y estos en qué están, no? ¿Qué da eso? Es la piedra. Como decir usted como creyente lleva ¿cuántos años? ¿Y en cuántas cosas ha visto a Dios? ¿De cuántas maneras Dios le ha mostrado a usted quién es Él? Y que hoy diga, no, pero ¿de dónde está Dios, no? Eso da piedra. A otros les da piedra, ¿no? Porque yo creo que después de 3 años ya debe ser un cristiano que camina bien. Si no, yo no sé. Entonces, versículo 7 dice, y hablaron. Claro, les dio su piedra, pero ellos tuvieron, obviamente, el momento para hablar, y mire lo que dijeron. Le dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Esa tierra es buena. Ellos al ver al pueblo rebelado no se unieron a ellos. Ellos estuvieron firmes y dijeron, no, esa tierra es buena. ¿Por qué esa tierra era buena para ellos? Si habían visto lo mismo. ¿Por qué esa tierra era buena? ¿Sabe por qué? Porque era Dios quien la había escogido para dársela a ellos. No era buena por lo que había ahí en el momento. Era buena porque Dios había escogido para dársela a ellos. ¿Y alguien más tiene un gusto mejor para seleccionar las cosas que Dios? Ese es el error grave del ser humano. ¿Qué dice, Señor, en mi gusto yo escojo esto, ayúdame? Es decir, Señor, escoge lo que tú quieres para mí. ¿Ve que es diferente? Entonces, por eso ellos seguían firmes y decía entonces, esa tierra en gran manera es buena. Es buena. Y esa tierra, si miran la historia bíblica, era una tierra llena de gente muy mala, pueblos malos. Y hoy día, en las manos del pueblo de Israel y hace rato, de la nación de Israel ya establecida desde 1948, ¿qué han hecho? Maravillas todavía. Cómo todo ese mar muerto y toda esa zona de Sodoma y Gomorra, donde estaba lo peor, ¿qué es ahora? Bueno que lo investiguen. ¿Qué hacen ellos con la sal, por ejemplo, que sale allí en cantidades? Los medicamentos y cosas más espectaculares. Se inventan cualquier cantidad en ese territorio que no es tan grande. Pero para la mayoría del pueblo dijo, no, esa cosa no. Allá vamos a dejar a sufrir. Pero 2 dijeron, esa es buena. Porque el que nos lo dio es bueno. Y esa es la idea. Versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, ahí estaba la clave, si eso es lo que Dios quiere con nosotros, pues eso es lo mejor. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Yo no sé de dónde va a salir leche y dónde va a salir miel, pero Dios sí lo sabe. ¿Dónde estaban ellos enfocados? ¿En quién estaban enfocados? Solo en Dios. Solo en Dios. Cuando nosotros somos los que le ponemos el enfoque a algo y esperamos en algo, siempre nos va a parecer lo peor y nada nos gusta, porque nos cansamos mañana con eso. Por eso somos tan cambiantes, ¿no? Y creemos ser tan inteligentes, que lo somos, ¿no? Pero a veces
Eso tiene dos enfoques, ¿no? O bien o mal. Versículo 9. Por tanto, mire lo que les dice a ellos, ¿no? ¿No seáis qué? No seáis rebeldes contra Jehová. 2, contra el resto del pueblo, mire, para que tengamos en cuenta. 2, contra el resto del pueblo. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué pasa? Los comeremos como pan. Nosotros decimos, eso es pan comido, ¿no? O sea, cogemos y así lo arreglamos ya, ¿no? Esa era la idea. ¿Que quién hace eso? Pues Dios. Para Dios, en un instante, puede arreglar todas las cosas, hacer lo que Él quiere, ¿no? Su amparo se ha apartado de ellos. Ellos no están con Dios. Y nosotros, y con nosotros está Dios. La pequeña diferencia, ¿no? Mejor, la gran diferencia. Con esos pueblos que estaban allá, Dios no estaba. Con nosotros sí está el Señor, dijeron ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lección, cierto? Si Dios está con nosotros, ¿por qué tememos a tantas cosas? ¿Por qué huimos a tantas cosas? ¿Ve? ¿Por qué despreciamos tantas cosas? Ahí está la manifestación de esa fe clara y visible, ¿no? Hecha obra en Josué y Caleb. Un ejemplo vivo de lo que es la fe. Y valga la reflexión, ¿no? Fe no es decir que creo. No, yo soy un creyente. Es que yo confío en su palabra. Y es que la palabra es la palabra. ¿Pero qué es? ¿Qué es la palabra? La palabra es cuando la vivimos, cuando andamos por ahí, cuando estas cosas se ven realidad. No vivir diciendo o aplicándosela a otro, o juzgando a otros con lo que sabemos de la vida. No, Señor. Es estas manifestaciones. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Ahí está la fe, pero está muerta. Llena de argumentos, llena de cifras, llena de datos, pero en la práctica nada. No dejemos que eso humano y eso que nosotros somos expertos en inventarnos, opaque y nos lleve a hacer malas obras en vez de hacer las obras que corresponden a esa fe que Dios nos ha dado. La verdadera fe en Dios produce indignación, ¿sabe? El buen creyente que camina con Dios se siente así en determinados momentos. Pero obviamente no se deja llevar en despreciar y en odiar y en todo eso, ¿no? Siente eso porque le duele. Es duro, ¿no? Que desprecien a Dios, oiga, que no vean todo eso que Dios está haciendo, ¿cierto? Y lo dejen a un lado. Produce indignación ante la incredulidad, es decir, que siendo un Dios tan visible y no lo vean. Por ejemplo, clásico de la vida. Un creyente se enferma y más o menos grave. ¿Qué ve en la enfermedad de ese creyente? ¿Por qué Dios me tiene así? ¿Qué está mostrando ahí? Incredulidad. No, pero pobrecito el hermano que no sé qué. Otro que le está ayudando en su incredulidad. ¿Ven? Así que la enfermedad, muchas enfermedades son para la gloria de Dios. ¿Y cómo esas enfermedades son para la gloria de Dios? Pues que mañana Él lo puede sanar y levantarlo. ¿Y quién lo sanó? Dios lo sanó. Gracias a Dios en los últimos días he escuchado testimonios de hermanos. En una reunión de pastores, escuchar que como a 2 de ellos el Señor los sanó literalmente de cáncer. Y uno dice, pero eso es de los pentecostales, ¿no? No, Señor. ¿Por qué puede decir eso uno con seguridad? Porque fueron a los médicos, hicieron todos los tratamientos, se les cayó el pelo. ¿Qué no pasó? Después de que el médico dijo, ¿le queda tanto? Resulta que fue sano. Después de años, no hay rastros de eso. ¿Hay alguna explicación a eso? ¿Alguna duda de que sea Dios? Y entonces, no es que son amuralladas, es que esa gente es terrible en el pueblo. Eso es lo que vivimos pensando. No, vamos al médico porque es que allá sí me van a sanar. Gracias a Dios por los médicos, pero los médicos no sanan.
Son buenos instrumentos. Pero el que sana es nuestro sanador, como él mismo dice, que es Dios. Y si él no quiere que le sane a alguien, no se va a sanar. ¿Sí lo creen ustedes o no? Bueno, así es la cosa, ¿no? Pero es que estamos tan pegados al humano, al humanismo, que ya el humanismo manda. Y que lo que importa es que el ser humano esté bien y que estemos bien. ¿Y Dios dónde está? ¿Y la gloria de Dios dónde está? No es el bienestar del hombre, es la gloria de Dios. La fe verdadera produce indignación, pero también da testimonio que confronta a la mayoría, oiga bien. Por eso que dijeron esos dos frente a toda esta gente que causó, les causó una escozor y una cosa terrible que dijeron, matemos a estos más bien. Claro. Y es cuando ven a un creyente andar bien y le dicen, no, es que ese es legalista. Es que ese es orgulloso, ¿no? Eso dice el que anda mal. O tiene tendencias a eso. Esa verdadera fe no confía en las circunstancias, oiga bien. No es cierto que las circunstancias nos van a confirmar si voy bien o no. Unos dicen, pues voy a ver si las circunstancias encajan, ¿cierto? Si las circunstancias cuadran, entonces quiere decir que voy bien siguiendo al Señor. No es cierto. Las circunstancias no son un elemento, un instrumento en la voluntad de Dios. Entonces no confiemos en las circunstancias. Hoy pueden ser unas que decimos buenas, mañana pueden ser unas que son malas. ¿Y qué? Peligroso, ¿no? La verdadera fe no va contra Dios. Nunca va contra Dios. Usted dice que tiene fe y está haciendo algo que es contra Dios. Eso no es de fe. Y eso no es de fe, eso es algo feo más bien. Porque la verdadera fe siempre espera algo que es muy importante, la victoria. La espera la victoria. Porque en Dios siempre vamos a salir victoriosos. Eso es lo que él ha dicho. Pero victoriosos no quiere decir que sea mi bienestar. ¿Cuenta? Por eso el Señor dice, hay tantos textos que lo dicen de una u otra manera, ¿no? Ustedes estén contentos. ¿Cuándo hay que estar contentos? Quiera que sea la situación. Y qué rico eso, ¿no? Cualquiera que sea la situación, yo puedo estar contento. Tengo harto, contento. No tengo nada, contento. ¿Por qué? Porque el que me sostiene es el Todopoderoso. Y si me dio harto, Él sabe por qué. Y si no me dio nada, también Él sabe por qué. Él es bendito, ¿no? Tercero, versículo 5. Lo vemos allá atrás un poquito. Entonces Moisés y Aarón, ¿qué hicieron frente a esa situación? Entre ese panorama. Se postraron. Mire otra parte del asunto, ¿no? Ahora en el escenario, Moisés y Aarón dice que ellos frente a toda esa rebelión terrible y ver a esa gente chillar y ver esos gritos y esas voces y esos quejambres, toda esa cosa, esto no les dio piedra. ¿Qué pasó entonces? Estos se postraron. Se postraron sobre sus rostros, que quiere decir humillándose. Humillándose. Eran los líderes en ese momento. Y lo que hicieron ellos fue postrarse. Saltamos al versículo 11 y allí dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y Dios habla a Moisés. Característica muy importante, ¿no? Que Dios le habla a Moisés. ¿Por qué Dios no le habló a todo el pueblo? Datos muy importantes. ¿Por qué Dios no le habló a todo el pueblo de una, sino que le habló a Moisés? ¿Sabe qué dice la Escritura? Dios no escucha a los pecadores. Por eso el trato era con Moisés. Y le dice, háblale tú al pueblo. ¿Qué le dice entonces? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Me ha de irritar. ¿Quién está diciendo eso? Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Qué? No me creerán, dice el Señor. ¿Qué más les dice?
con esas dos reflexiones, cuando le dice, ¿por qué no me creen? Todas las muestras que le había dado de quién era Dios y ellos no creían. Es la misma pregunta y reflexión para nosotros, ¿no? ¿Por qué no le creemos? ¿Qué creen ustedes? Pues nosotros no vimos que abra el mar ahorita, ¿no? Pero yo creo que en la práctica y en la vida ha hecho cosas mucho más, que han impactado mucho más nuestra vida, que es en nuestro tiempo, ¿no? Por supuesto. Y cómo se nos van olvidando y se van quedando y se van quedando, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? Y de pronto Dios dirá, ¿necesita alguna prueba más? ¿Necesita alguna señal más? ¿Sabe qué va a hacer Dios? Pues le va a dar más señales. Y esas señales son en la práctica. Recuerdo un buen creyente y decía eso, ¿no? Meditaba mucho en eso. Yo quisiera como que Dios me mostrara algo más para creer, ¿no? ¿Sabe qué hizo? Lo puso en la cama, donde le dijeron, le quedan 8 días para. Y efectivamente, ahí sí fueron 8 días contados. Y en esos 8 días tuvo que reconocer que realmente el Dios de los cielos es real. Quería más muestras del poder de Dios. Pues ahí lo tuvo. Si no creemos, Dios tiene sus maneras de darnos más muestras de quién es Él. ¿Qué es mejor para nosotros? Echemos mano de todo lo que ya sabemos, de todo lo que Él nos ha mostrado, de todo lo que Él nos ha dicho, de todo lo que Él nos ha dejado clarito y empecemos a creerle y a caminar con Él. Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. ¿Qué merecía ese pueblo? Por supuesto, ser destruidos, acabados, vuelto nada. Bueno, como ya había pasado en otros casos. Y lo que Dios está diciendo ahí no es porque se le hayan olvidado las cosas y las promesas y todo eso. Dios lo que está diciendo, lo justo es esto. La justicia es esta, que toda esta gente se muera. Porque viendo todo esto, pues no merecen más. Pero ¿qué sucede? Versículo 13 dice, pero Moisés respondió a Jehová. ¿Qué le responde Moisés a Jehová? Que a propósito es, la intercesión de Moisés es un modelo para interceder. A veces decimos y nos damos, o alguien puede decir, es que yo sí soy intercesor. Y le pido todos los días por mis hermanos. ¿Por quiénes estaba intercediendo Moisés en ese momento? Número 1. ¿Por quién intercedió? ¿Por qué se humilló? ¿Por quién? Por una cantidad de rebeldes, primero que todo. Rebeldes, y lo que él hizo fue caer de rodillas ante Dios. Y ahora dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos, ¿qué? Los sacaste. Señor, es que este pueblo, tú lo sacaste de Egipto. Y empieza Moisés a narrarle las cosas a Dios, que no se le han olvidado. Lo que Dios estaba diciendo con lo otro era que lo justo era él. Pero Dios tenía unas promesas ahí que le había hecho. Entonces dice, lo oirán los egipcios, y en el 14, y lo oirán los habitantes de la tierra, y las gentes que hubieran oído tu fama, hablarán diciendo algo que no te honra a ti. Y si Moisés, ¿de dónde saca eso? Pues Moisés conocía a Dios realmente. Y su intercesión fue enfocada en eso. Señor, pero en el 17 dice, ahora pues yo te ruego. Y ahí está la intercesión. Ahora yo te ruego. Que sea magnificado, ¿qué? Tu poder. ¿Dónde estaba la mira de Moisés? ¿Por qué se humilló? Porque él sabía quién era Dios. Por eso dice, yo te ruego que sea magnificado tu poder. El poder del Señor. Que sea magnificado tu poder. ¿Cómo? En otras palabras, podríamos decir que tú seas exaltado, Señor, en todo esto. ¿Y eso qué quiere decir? Versículo 18, mira.
Porque Dios no solamente es exaltado cuando abre el mar rojo. Dios no solamente es exaltado cuando nos sana de un cáncer. Dios no solamente es exaltado cuando hace un milagro. Le dice Jehová, tardo ¿para qué? Tardo para la ira. El Señor es glorificado y exaltado porque Él es ¿qué? Tardo para la ira. Y si no fuera por eso, todos estaríamos muertos. Y ese pueblo hubiera quedado muerto en el desierto. Él es exaltado, el poder del Señor es exaltado porque Él es tardo para la ira, paciente para airarse. Segundo, porque Él es grande en misericordia. Él es grande y ese grande es que traspasa todo en misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos da lo que merecemos. Misericordia es que Él ve el miserable que merece lo peor y no se lo da. Eso es que nos trata con misericordia, porque ese pueblo que merecía. Pero Dios no le dio lo que en ese momento debería dar. ¿Y eso qué hace? Pues que Dios se exalta. ¿Qué Dios hace eso? ¿Qué Dios o quién puede tratarnos a nosotros así? Solo Dios. ¿Qué más? Que perdona la iniquidad. En su misericordia, ¿qué hace? Perdona esa maldad que hacemos. Por si acaso alguien se siente que no peca. Más pecador es el solo hecho de creer que no peca. Porque todos pecamos todo el tiempo. ¿Y qué hace Dios? Perdona la iniquidad, pero también ¿qué? La rebelión, oiga bien. Digamos que una cosa es un acto de pecado contra Dios, pero otra cosa es decir, voy contra Dios. Por eso los pone aparte. Perdona la iniquidad y la rebelión, lo que ellos hicieron. Despreciamos lo de Dios y nos vamos para Egipto nuevamente. Porque mejor es la carnecita y el pescadito en Egipto que comer maná en este desierto. No contentos con lo que Dios le ha dado. ¿Se dan cuenta? Ir a buscar por ahí otra cosa. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, por lo menos tres cosas, ¿sí? Tardo para la ira. ¿Qué más? Grande en misericordia. ¿Cierto? Y por eso perdonador de todo eso. ¿Y qué más dice? Pero justo también. Porque no dará por inocente al culpable. El hecho de que Dios perdone la iniquidad no quiere decir que nosotros no somos culpables. Nosotros somos culpables. Lo que hacemos y lo que hemos hecho, somos culpables de eso. Y Dios nos perdona. Pero Dios es justo, conforme a su carácter y conforme a su ley. Él actúa de acuerdo a eso. Eso dice esa parte que continúa allí, ¿sí? De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por esa razón, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso no se pierde. Perdona, sí, pero los efectos de ese pecado y de esa maldad de los padres llega a los hijos, a los nietos y a los que siguen. Eso está ahí. Entonces, mire el ejemplo grandioso allí de intercesión, ¿no? Que es lo que estamos mirando en ese tercer punto de Moisés. Primero, el pueblo en las peores condiciones y el que hace. Buscar interceder a Dios. Sabiendo quién era su gente, ¿no? Sin embargo, va a pedir, pero va con argumentos, por decirlo así. ¿Cuáles son los argumentos con los que Moisés va ante Dios? Las promesas. El conocimiento que él tenía del Todopoderoso. ¿Ve? Con eso es que va a hablarle al Señor. Él no va a hablarle ni a llorarle solamente y a decirle, Señor, sánalo, 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 sánalo. No tienen ni idea para qué era esa enfermedad. Pues mire la intercesión, ¿en dónde puede terminar? En apoyar una herejía de pronto. ¿Cierto? Cuando oramos a veces por cosas que ni sabemos de otros hermanos, de otras personas. No solamente tenemos que saber por qué oramos, sino mirar qué le decimos a Dios acerca de todo eso. Porque nuestra relación con Dios como hijos de Dios es directa. Por esa razón tenemos que aprovecharlo, ¿no? Precisamente.
Podríamos decir que este es un ejemplo de aquel texto del Nuevo Testamento que dice que hay que pedir a Dios conforme a qué? Conforme a su voluntad. Eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios no es decir, es que hoy me siento bien, hoy ando espiritual, entonces hoy sí estoy conforme a la voluntad de Dios y le voy a pedir a Él. No, no es eso. Racionalmente usted ve que está dentro de lo que es lo que Dios dice y el conocimiento de Él. La intercesión por otros es según el conocimiento de Dios, de su propósito, es decir, ¿cuál es el propósito ahí? ¿Cómo lo vemos ahí en esa escena? El pueblo rebelde, Dios mostrándole muchas cosas, Dios diciéndole lo justo es que estos se mueran, pero Dios es misericordioso, perdonador y todo eso. ¿Cómo entiende uno eso? Pues entendiendo el propósito que Dios tiene. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es su gloria. El ser exaltado. ¿Y cómo Dios es exaltado ahí? Pues es exaltado cuando perdona a una partida de rebeldes. ¿Quién es exaltado ahí? Dios que perdona eso, que tiene misericordia, que es capaz, oiga bien, de darle a esta gente lo que no merece. Ahí es exaltado Él de esa manera. Y finalizamos, versículo 20 al 23. Entonces, ¿qué sucede? Ahora entra en acción el Señor otra vez, si usted está siguiendo ahí la lectura. Entonces, versículo 20, Jehová dijo, ¿qué dice Dios frente a todo eso? Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué tal? ¿Fue efectiva la intercesión, por decirlo así? Lo que dice es que Dios perdonó a ese pueblo conforme a lo que Moisés le dijo a Dios. Por eso decía, una intercesión ajustada a la voluntad de Dios. Versículo siguiente, mas tan ciertamente como vivo yo, dice el Señor, y mi gloria llena toda la tierra. Mire dos cosas que él dice, ¿no? Si hay una cosa cierta es que yo vivo. Y la segunda cosa cierta es que mi gloria llena toda la tierra, por si hay alguna duda. Es decir, de quién es el importante, de quién es el que puede hacer, no solo castigar y todo eso, sino tener misericordia y perdonar. Por si queda alguna duda, toda la tierra está llena de eso, es lo que quiere decir. Todos los que vieron mi gloria, refiriéndose a los israelitas, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya ¿cuántas veces? 10 veces. No sé cuáles son, toca mirar ahí, pero Dios lleva la cuenta de 10 veces que este pueblo se había rebelado contra Dios. Lo habían tentado, que la idea es, lo habían probado. Y entonces, ¿qué? Le lleva la cuenta 10 veces. ¿Y qué pasa? Y no han oído mi voz. 10 veces, y no habían oído la voz de Dios. Entonces, cuando abrió el Mar Rojo, eso era la voz de Dios para ellos. Claro que era la voz de Dios, porque a veces somos tan pegados a la letra, ¿cierto? Y es santa lo que tenemos ahí, porque es la palabra de Dios. Pero cuando nos centramos, por ejemplo, en un acontecimiento como este, ahí está la voz de Dios diciéndonos, mire, si fue capaz de abrir el Mar Rojo, ¿qué más puede hacer Dios? Esa es la voz de Dios. Cuando vivimos nosotros una situación, resulta que esto apareció de no sé de dónde. La cosa es que yo necesitaba esto, estaba necesitado este asunto y Dios me lo dio. ¿De dónde apareció eso? ¿Qué le está diciendo Dios? Y cuente las veces, ¿no? Si van 10 o cuántas. O cuántas van. Y dice él, y no han oído mi voz. Oiga, no ven, no entienden. Porque se lo dijo de esa manera en otros casos, ¿no? Me han tentado 10 veces. No han oído mi voz. Y versículo 23. No verán la tierra. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, ¿cierto? No, de ninguno de ellos entonces, ¿cierto? Iba a pasar
alguien a la tierra prometida, solamente 2. ¿Qué quiere decir eso? El juicio de Dios. Dios hizo juicio y sabe, toda esa generación que salió de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida por juicio de Dios. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Es una de las razones por qué el libro de Deuteronomio está ahí. Porque el libro de Deuteronomio está escrito a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Es decir, que esos chinitos, los que estaban ahí chiquitos, esos fueron los que entraron a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto murieron en el desierto. Por rebeldes. Por rebeldes. ¿Cómo les parece? ¿Y quién es exaltado en todo esto? Fíjense lo que dice el versículo 21, ¿no? Mas tan ciertamente como digo yo, ¿qué? Mi gloria llena toda la tierra. Pero ¿cómo muestra Dios su gloria? No solo con cosas majestuosas de impacto, hoy no. ¿Cuántas veces nos perdona Dios a nosotros? ¿Cuántas cosas y cada cuánto? ¿Y eso qué es? Gloria, y debemos exaltarle todo el tiempo por eso. No solo porque echó a la mar al jinete y al caballo, ¿no? Sino porque nos perdona, porque tiene misericordia, porque cuando decimos nosotros, uy, es que Dios me ha salvado a mí, deberíamos decir, Dios tuvo misericordia de mí. Porque esa salvación es por la pura misericordia de Él. Y ahí es, la gloria es para el que lo hizo, no para nosotros que recibimos el beneficio. Así que la gloria de Dios es manifestada en su acción de perdón y juicios justos hacia su pueblo. Entonces uno entiende un poquito mejor por qué Dios en el Antiguo Testamento escogió a Israel y por qué en el Nuevo Testamento habla de la iglesia. El pueblo de Israel escogió a Dios para todo eso que ya vimos, ¿no? Sacarlo de la esclavitud, llevarlo y todo eso. ¿Para qué? Usted se pone en detalle, oiga, Dios sacó a este pueblo para hacer un pueblo que viviera bien y tuviera bienestar, pues no va a llegar a ese punto. Lo que sí va a encontrar en el recorrido es que Dios es glorificado a través de todo eso que hizo con ellos. Y sucede exactamente igual con la iglesia de hoy, incluyéndonos a nosotros que estamos ahí. Dios nos escogió no para darnos bienestar en esta tierra. Si usted está pensando que Dios tiene que tenerlo sano, que no le duele una muela, está equivocado. Al contrario, si Dios le quiere mandar una enfermedad, se la va a mandar. ¿Para qué? Probablemente para después sanarlo y ver la gloria de Él. O no sanarlo y llevárselo pronto. ¿Y qué problema hay con Dios? ¿Hay algún problema? Diría Dios, ¿no? La gloria de Él llena toda la tierra y eso seguirá. Eso seguirá. Más vale, hermanos, que hagamos lo de Josué y Caleb. ¿Qué hicieron ellos? Aunque todo lo demás se ve complicado, difícil, eso hay gigantes, eso mejor dicho, todo está contra nosotros, pero una cosa sabemos, ¿qué sabían ellos? Que Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, si Dios está con nosotros, que venga lo que venga, pero va a ser lo mejor. Amén. Oremos, démosle la gloria y la honra a Él. Cuando Dios haga algo que le causa a usted alegría, alábelo. Pero cuando esté en la peor situación, también alábelo. Porque Él lo hace. Señor, gracias por la vida que nos concedes y el poder respirar hoy, Señor. Cada uno de nosotros, eso es alabanza y gloria para ti, porque nos sostienes con vida, nos das la vida. Gracias por cada situación, por donde nos has llevado en el punto en que nos tienes a cada uno, porque ahí también tú eres glorificado, Señor. Y cada cosa que tú haces, Señor, muchas que no entendemos, otras que tal vez nos generan confusión, Señor, son y serán para honra y gloria tuya, porque nos has escogido para eso. Gracias, Señor, por nuestras vidas, por cada uno de los presentes acá,
por cada familia. Somos tus escogidos. Tú estás con nosotros y haces como quieres, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo, a comprender cada vez mejor quién eres, cómo haces, a estar seguros del propósito tuyo, Señor, el propósito eterno, de que el único glorificado y exaltado eres tú. Y gracias por los tantos beneficios que nos das y tenernos con vida para hacer eso, instrumentos para la gloria tuya. Gracias, Dios, por todo lo que sigues haciendo y todo lo que seguirás haciendo, y que nos des cada vez más claridad y comprender que todo es para ti, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.